Siéntese, vamos a estar leyendo algunos textos en pro que vamos hablando. No vamos a tomar un texto hoy central, sino que vamos a ir tomando textos a medida que vamos enfatizando algunos subtemas del tema que vamos a tratar. Y el tema que vamos a manejar es las enfermedades, precisamente, ¿sí? Vamos a tocar someramente, ¿sí? Someramente porque pues siempre respecto a este tema también hay mucho que hablar, pero vamos a ir a grueso modo tocando un poco el tema acerca de las enfermedades, ya que a veces hay preguntas, dudas o sencillamente hay cosas que nosotros no entendemos. Así que bueno, tener un poco de claridad respecto a la razón y causa de las enfermedades. ¿Sí? Y vamos a empezar entonces hablando acerca de algo. ¿Cuál es la razón principal o hablando en términos objetivos, ¿no? Porque hay términos objetivos y términos subjetivos respecto a la enfermedad. Pero en términos objetivos, ¿cuál es la causa de la enfermedad? Pues básicamente es el pecado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la enfermedad es un camino entre la vida y la muerte. Y quien introdujo la muerte al mundo, ¿quién fue? El pecado, ¿cierto? Entonces, la Biblia dice que por un hombre, este hombre llamado Adán, entró al mundo el pecado y por medio del pecado entró la muerte. Ahora, la enfermedad es una expresión de la muerte. Es decir, la muerte como tal no es en su totalidad el hecho de que nosotros estemos en un cajón y nos echen a un hueco, sino que la muerte es un proceso. Es un proceso y concluye finalmente allí, al menos respecto a la muerte física, ¿no? Concluye en el sepulcro, pero que estamos muriendo, dice la Biblia. Estamos muriendo. Cada día morimos. Así que la enfermedad es el camino y es la expresión que tiene la muerte mientras aún estamos en el cuerpo. Por ejemplo, vamos a leer 2 de Reyes 13:14. Y es importante tener una panorámica amplia respecto a este tema porque a veces tratamos todas las enfermedades de la misma manera y cada enfermedad es distinta en sí misma, sus causas y sus razones, ¿cierto? Como le ocurría a los amigos de Job, ellos decían a Job, no, si usted le ha pasado tal cosa es porque indiscutiblemente usted tiene que ser una persona mala. Y no era el caso, entonces es importante que podamos analizar esto desde diversos puntos de vista. Bueno, ¿cómo dice 2 de Reyes 13:14? 2 de Reyes 13:14. 13:14. Última profecía y muerte de Eliseo. Eliseo estaba enfermo de muerte. Joás, rey de Israel, fue a visitarlo. Al verlo se echó a llorar y decía, Padre mío, carro y caballería de Israel. Y Eliseo le dijo, toma un arco y flechas. Solo hasta el número 14 nada más. Padre mío, carro y caballería de Israel. Ok, quiero resaltar la primera frase de ese texto. Dice que Eliseo estaba enfermo de la enfermedad de la cual murió, ¿cierto? Bueno, allí dice enfermo de muerte, porque es la enfermedad que a últimas lo mató, por así decirlo. Entonces estamos hablando de un hombre sobre el cual reposó una doble porción del espíritu de Elías, ¿cierto? Un hombre que aún sus huesos hicieron el milagro de una resurrección. Gloria a Dios. ¿Sí? Sí, porque cuando él murió, él fue sepultado y llevaban en cierta ocasión un cadáver también a sepultarlo, pero venían unas bandas del bando contrario, ellos asustados tiraron el cadáver y lo tiraron y tocó los huesos de Eliseo y resucitó el muerto. Eso fue el 14 milagro. Ajá. Entonces vemos que fue un hombre que fue muy respetado y aquí el rey le dice, Padre mío, ¿cierto? Amén.
carro de Israel y su gente a caballo. ¿Esto qué quiere decir esta expresión? Se puede traducir también como Padre mío, tú que eres para Israel como un poderoso ejército. ¿Sí? Entonces, fue un hombre lleno de la unción, por así decir. Sí, entonces, un hombre sobre el cual nosotros no podemos decir que la Escritura nos esté diciendo que esté lleno de, o que haya hecho algo malo, ¿cierto? Sino que antes bien vemos que fue un hombre muy exaltado por el Espíritu. Pero enfermó, y no solo enfermó, murió de esa enfermedad, ¿cierto? De allí donde la enfermedad es una expresión también de nuestra condición humana caída, y que se surge también, pues sencillamente porque en nuestro cuerpo opera la muerte, ¿sí? Porque en nuestro cuerpo hay una ley operante, que es la ley de la muerte, y esta hace su función, así que nos desgasta a medida que vivimos. Podemos decir que muchas enfermedades sencillamente son producto de eso, de esa ley operante en nuestro cuerpo, que a medida que vivimos empiezan a presentar disfunciones, alguna parte de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, y que no, dijimos en el aspecto objetivo que la enfermedad existe es por causa del pecado, ¿cierto? Porque si Adán no hubiera pecado, no habría enfermedad en la tierra, porque no habría muerte, y al no haber muerte, pues no hay enfermedad, porque es la expresión de la muerte la enfermedad. Pero en términos subjetivos no podemos decir que es que la causa de la enfermedad de Eliseo fue porque hizo algo malo. No. En el contexto objetivo, pues sí está enfermo porque viene de Adán, ¿cierto? Y porque la ley del pecado opera en todos los seres humanos y la ley de la muerte. Pero en el tema subjetivo no es que él haya hecho algo malo, sino que hay una ley operante en nosotros. Y de allí es donde también surge el tema de lo que son las iniquidades, ¿no? Que las iniquidades también se heredan. Y ciertos pecados también se transfieren en la genética. En la genética, como, por ejemplo, hay gente que usa drogas y cosas y allí después engendran hijos en medio de esas condiciones, y esto genera problemas genéticos. O hay quien fuma, por ejemplo, las mujeres fuman en el embarazo y eso produce malformación también en los niños. Así que la pobre criatura tiene que vivir con la consecuencia del pecado de su madre. Sí, entonces mire que sí hay ocasiones en las que sufrimos por causa de la ascendencia. Entonces, dentro de ese contexto, una enfermedad puede surgir sencillamente porque somos humanos. ¿Sí? Y sobre todo, como en el caso de Eliseo, en la parte de la vejez. Porque en la vejez se empieza a expresar más la muerte y se empieza a desgastar más nuestro organismo. Así que ya nos duele para caminar, ya nos duele para hacer cualquier cosa. Eso hace parte de la consecuencia de lo que hizo Adán, de que morimos. Ahora, la Biblia dice que la muerte pasó a todos, ¿por qué? Por cuanto todos pecaron. Es decir, sí o sí nosotros somos pecadores, porque tampoco le podemos tirar toda el agua sucia a Adán, ¿cierto? Es decir, nosotros también hemos cometido pecados y a su vez el pecado siempre traerá como consecuencia la muerte. De allí viene nuestra simiente. Viene operando la muerte. Entonces, en términos generales, cualquiera que peca pues debe morir, eso es lo que dice la ley. Y pues todos nosotros hemos pecado, por consecuencia vamos a morir. Entonces, allí es donde opera la enfermedad, donde hay una condena de muerte. Eso en términos generales, ¿no? Entonces, puede presentarse una enfermedad sencillamente porque en nosotros opera una ley.
Entonces, voy aclarando esto para que empecemos a hacer análisis de las enfermedades. No todas se deben tratar de la misma manera. Es decir, yo puedo enfermarme porque sencillamente soy un humano, Amén. pero también hay otras razones y que las vamos a mirar, ¿sí? Por ejemplo, hay enfermedades que son producto de un demonio, ya vamos a ver en la Biblia. Otras que son porque el Señor reprende a alguien y pone una enfermedad. Hay que entender eso, porque yo no puedo reprender un demonio donde no hay una enfermedad, ¿cierto? O tal vez si me salgo a la calle, me expuse mucho al frío y me agarro una gripa, entonces, eh, atar demonios y cosas cuando nosotros tenemos una condición. Es decir, si yo meto mis manos al fuego me voy a quemar, ¿sí? Así que eso es una ley física. Si yo me expongo mucho al frío, mi cuerpo se va a resfriar, ¿cierto? Eh, Hay enfermedades que son producto de nuestra condición de vulnerabilidad, nuestra condición humana que está caída. Entonces hay una afectación si yo me expongo a ciertas cosas y ahí donde también tenemos que ser sensatos. Por ejemplo, hay enfermedades que se producen por una mala alimentación o por una alimentación tal vez desbalanceada. Así que todo eso hay que tenerlo en cuenta. No todo es demonio, pero pues también hay esa posibilidad y hay que analizarlo todo de una manera equilibrada y diagnosticar las cosas. Así como un médico diagnostica en base a qué? A una sintomatología. Si yo voy al médico y le digo, doctor, es que me pasa esto, aquello y lo otro, en base a lo que el conocimiento que él tiene como un profesional de la salud, va a decir, no, seguramente lo que usted tiene es esto. ¿Por qué? Porque pues ya ha manejado este tipo de dolencias y siempre ha arrojado, o en su mayoría de casos ha arrojado que es X enfermedad. Entonces es muy probable que usted esté sufriendo esto. Le voy a mandar este tratamiento. Asimismo, nosotros espiritualmente podemos diagnosticar. Es decir, bueno, a mí lo que me ocurre es esto, aquello y lo otro, entonces tal vez es por este lado, tal vez la enfermedad es causa de esto, tal vez es causa de esto. Ok, proseguimos. Entonces, sí, enfermedades que Dios las manda como reprensión. El caso de Jorán, segunda de Crónicas 21:18. ¿Quién lo lee, por favor, en altavoz? Segunda, o más bien segundo, ¿no? Porque Crónicas es un libro, no una carta. Segundo de Crónicas 21:18. ¿Cómo dice allí? Después de esto, el Señor lo castigó con una enfermedad intestinal incurable. Una enfermedad intestinal. ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo castigó? El Señor. Ahora, mire, lo que pasa es que Jorán hizo cosas muy indebidas. Aparte de eso, Jorán era una persona que estaba en autoridad. Es decir, no solamente pecó él, sino que hizo pecar a la nación entera. ¿Sí? Dios siempre advirtiendo, Dios siempre hablando, pero hay gente que se obstina en la maldad. Así que el Señor lo hirió, dice la Biblia, lo castigó con una enfermedad de los intestinos. Lo que dice la Biblia es que él murió de una manera muy penosa, ¿sí? Con los intestinos afuera. Que se fue agravando de día en día, y al cabo de 2 años reventó, muriendo así en medio de terribles sufrimientos. Entonces, mire qué enfermedad tan gravosa esta, ¿sí? Se reventó inclusive, terribles sufrimientos. ¿Por qué? Entonces, mire que allí sí podemos aplicar por la maldad. Sí, mira que cada caso debe ser distinto. Yo no podía decirle a Jorán, ve Jorán, estás enfermo sencillamente porque somos humanos y porque hay una ley operante en nosotros. Ya ese no era el caso de Jorán. No, ya a Jorán había que indicarle, Jorán, estás así porque el Señor te ha castigado por tu maldad, porque has hecho pecar a todo el pueblo del Señor. Así que lo que Dios está buscando es que te arrepientas y te conviertas. Y eso es importante porque cuando Dios castiga con la enfermedad, eso es lo que Dios busca. Entonces, la solución allí ya no es la aceptación pasiva. ¿Por qué? Porque, a ver,
En el caso en que yo tengo una enfermedad porque sencillamente es producto de que hay una ley operante en mí y que me expuse a esto o a lo otro, pues allí yo puedo hacer uso de los medicamentos, yo puedo hacer uso de cosas que me pueden ayudar a mejorar, ¿cierto? Pero cuando es un castigo del Señor, nada sirve. O sea, yo puedo invertir todo mi dinero Amén, amén. allí en el médico aquel, que este es muy bueno, que el médico naturista ese es, y yo gasto y gasto, pero nunca me mejoro. ¿Por qué? Porque sencillamente es un castigo del Señor. Así que ahí ya la cura de la enfermedad no se trata en invertir dinero en, en médicos ni en medicamentos. Ahí la cura de la enfermedad reposa es en el arrepentimiento, ¿sí? En el arrepentimiento. Por ejemplo, otro caso de esto es en Apocalipsis donde habla de Jezabel, ¿sí? ¿Recuerda? Jezabel, donde dice que hace fornicar a los siervos del Señor esta mujer en una de las iglesias. Y lo que dice el Señor es, le he dado tiempo para que se arrepienta. Y no lo ha hecho. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con ella? La voy a tirar a, la voy a lanzar a cama junto con los que con ella fornican. Es decir, la iba a herir con una enfermedad. Es lo que dice Apocalipsis. A ver, vamos a buscar el texto. Ese no lo tengo acá en las notas, pero vamos a buscarlo. Eso está en Apocalipsis. Por allá creo en el capítulo 3. A ver. Ustedes, ustedes me van ayudando a buscar el texto, está por allí, está en el capítulo 2, ya lo encontré. Capítulo 2, verso 20, a ver quién lo lee. 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras ¿sí? de ella. Entonces aquí vemos una mujer que se decía profetiza en la iglesia de Tiatira. Y lo que dice el Señor es que esta mujer realmente estaba haciendo fornicar a los hermanos de la iglesia, ¿cierto? Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y lo que dice el Señor es, bueno, esta mujer pues le he dado tiempo que se arrepienta y no lo ha hecho, así que voy a hacer que se enferme y con ella los que con ella no adulteran. Si no se arrepiente, mire que hay la advertencia, si no se arrepiente. Entonces siempre la enfermedad que es producto de enviada por Dios por causa de una maldad, siempre tiene salida y es el arrepentimiento. Así que por eso es importante diagnosticar cada tipo de enfermedad, porque si ese es el caso de una persona, pues yo debo conducirla al arrepentimiento para que el Señor la sane. Entonces, era el caso de Jorán, o sea, yo no podía decirle a Jorán, como les decía ahorita, Jorán, lo que pasa es que esa es la vida, vamos a ver qué médico encontramos aquí en Jerusalén o en Israel, de pronto hay buenos médicos. No, o sea, por muy buenos médicos que hubiera gastado, es más, sin lugar a dudas, yo creo que Jorán era un rey, ¿cierto? Invirtió dinero en médicos y sencillamente murió. ¿Por qué? Porque no entendió. Y yo creo que ese es uno de los problemas a veces que tenemos hoy día, y es que no entendemos. ¿Por qué? Porque cuando a veces nos enfermamos, lo primero que hacemos, ¿qué es? Ir al médico. Lo primero que hacemos es buscar a ver qué nos tomamos, qué nos hacemos, antes de reflexionar un poco y decir, bueno, ¿por qué causa estoy enfermo? Ahora, si entiendo que estoy enfermo sencillamente porque está operando en mí la ley de la muerte, porque me expuse al frío, pues entonces vamos al médico, ¿cierto? Pero pueden haber otras muchas causas. Vamos a ver entonces la tercera, que es demonios, Lucas 13:11. ¿Quién lo lee, por favor? 13:11. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, verso 11. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Ok. ¿Esta mujer tenía espíritu de qué? Entonces hay espíritu de enfermedad. Mateo 17:15. ¿Cómo dice?
Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Siga leyendo, por favor, ¿qué ocurrió? Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. ¿Y cómo lo sanó el Señor? Y respondiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Mire que el producto de la enfermedad del muchacho era ¿qué? Un demonio. Un demonio. El demonio que lo atormentaba. Entonces, él tenía una especie de esquizofrenia, ¿cierto? Pues dice su padre que estaba enfermo y se tiraba al agua o se tiraba al fuego, imagínense. Este muchacho estaba vivo era por la gracia. ¿Sí? ¿Y por qué decía que gente incrédula y perversa? A sus discípulos porque no pudieron echar fuera el demonio, o sea, porque el padre primero se lo trajo a los discípulos porque el Señor no estaba. Él estaba con Jacobo, Pedro y Juan en el monte. Y los discípulos pues oraron y no pasó nada. Entonces en esas llega el Señor y el padre le dice, mira, lo trae a tus discípulos y no ha podido hacer nada. Entonces él exhorta a sus discípulos y le dice, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Entonces, de allí donde este tipo de esquizofrenia, y yo creo que esta esquizofrenia es básicamente, o sea, el tema de problemas mentales, de bipolaridad, donde la persona oye voces y cosas, normalmente siempre está relacionada a demonios. Mire, yo he estado en hospitales psiquiátricos y eso es una cosa terrible. En Cali el hospital psiquiátrico está dividido en salas, la 7 es la más compleja. Yo estuve en esa sala una vez y yo veía a la gente amarrada, ¿sí? Se revolcaba en la cama amarrada, con unos gritos, que uno se estremece, ¿cierto? Y basta con uno entrar a un lugar de esos para uno percibir el ambiente demoníaco que hay en el aire, ¿sí? Entonces, muchas enfermedades son producto de un demonio, y aquí es donde opera la hechicería, por ejemplo, la brujería, porque una de las cosas que hace la brujería es, o uno de los enfoques que tiene la brujería es algo que se llama espíritu de tormento. Y el espíritu de tormento no es más que otra cosa que un espíritu de enfermedad, ¿sí? Atormenta a la persona con una enfermedad. Aquí también entran lo que son las maldiciones, por ejemplo. Las maldiciones también pueden operar en un espíritu de enfermedad, o el caso de Saúl, que bueno, aunque obra más es en el caso anterior que tocamos, que la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová vino y atormentaba a Saúl. Mire, Saúl sufrió una especie de esquizofrenia, porque unas veces le decía a Samuel, hijo mío, sí, yo soy el malo y usted es el bueno, sí, porque allá cuando le perdonó la vida en la cueva, salió David y le dijo, juzgue Jehová entre usted y yo, ¿cuál es el malo? Y Saúl, sí, hijo mío, yo soy el malo, sí, no te volvería a hacer nada, ahora veo que tú, ¿cierto? Y a los días volvía a perseguir a matarlo. A veces no reconocía la voz de David. Entonces él tenía ya una especie de locura, una esquizofrenia, y lo que la Biblia dice es que esto era producto de un demonio que le envió el Señor. Ahí está, miren, el Señor le envió un demonio a Saúl. Entonces, pero se sujeta más al caso anterior. Lo que sí es cierto es que los demonios pueden generar enfermedades en el cuerpo, ¿sí? Por una u otra razón también, porque a veces uno les da entrada a los demonios a la vida de uno, ¿sí? Y cuando uno les da entrada, ellos pueden producir también una disociación funcional en el cuerpo humano. Entonces mire que aquí nos dice la Biblia en Lucas 3:11 que la mujer tenía un espíritu de enfermedad. Lo que dice es que Satanás la tenía atada, ¿cierto? Ella era encorvada, es decir, como que andaba así y doblada totalmente. Tenía mirando el piso. Yo conocí una señora así, doblada totalmente. O hay unas que tienen la jiba grandota, ¿cierto? A veces la locura, ¿no? Uno, por ejemplo, en los pueblos, en las ciudades, siempre hay alguien como que está en la calle, loco. No es más que una posesión, ¿sí?
como lo era el endemoniado de Gadara, ¿sí? Era un hombre que tenía por lo menos una legión de demonios, y esos casos no hay medicamento que los pueda tratar. Por eso es más, la psiquiatría realmente, la psiquiatría como tal, no sana. La psiquiatría lo que hace es que, sí, o sea, le da cierta tranquilidad, o sea, a través de medicamentos logran estabilizar el sistema nervioso. Entonces la persona está como en cierto dopaje, ¿no? Cierta supuesta tranquilidad, pero no sana. La esquizofrenia no tiene cura, ese tipo de enfermedades no se pueden sanar. ¿Por qué? Porque es que ahí no opera el medicamento. Entonces, por eso yo les decía, es importante uno diagnosticar el tipo de enfermedad, porque si es una enfermedad producto de un demonio, no vale medicamento. O sea, el medicamento ayuda, sí, coopera porque tranquiliza a la persona, porque al menos no se va a tirar al agua ni se va a tirar al fuego, pero tampoco la sana. Así que allí básicamente sí hay que ministrar es una liberación a la persona, porque el demonio es el causante. Ahora, en el momento en que el demonio sale, la persona queda sana, como el muchacho. Miren, salió el demonio, el muchacho habló inclusive porque la Biblia dice que era mudo y sordo. En otro de los evangelios dice que el Señor le dijo, espíritu sordo y mudo, sal de él y no vuelvas más. Entonces inclusive mire que el muchacho ni hablaba ni oía. Y es muy difícil uno comunicarse con una persona que no habla ni oye. ¿Sí? Entonces, allí es donde nosotros no podemos perder el equilibrio. No a todo le podemos llamar demonio. No a todo le podemos decir, no, es que los humanos nos enfermamos y eso es normal. No todo puede ser así. ¿Sí? Y no todo podemos decir que es un castigo del Señor, porque hay quienes dicen también, cualquier persona está enferma, no, eso es que el Señor lo está reprendiendo. No siempre es así. Cada situación tiene su diversidad, su diferencia. Hay que entrar a comprenderla para poder entonces saber cómo operar y cómo actuar. Entonces, normalmente estas personas que les decía que están en la calle, que son locas pues y viven y duermen en la calle, no estoy hablando de los indigentes, porque pues muchos indigentes son razonables y uno puede hablar con ellos, normal, ¿cierto? Estoy hablando de gente que uno ve que es loca, que tira piedras y aquí y allí, que se ve mucho en las ciudades a veces. Y una de las puertas que abre, o una de las cosas que abre puertas a los demonios es la droga. Hemos hablado de eso porque la droga lo que hace es, de alguna manera, omitir el control que el hombre tiene sobre sí mismo a través del pensamiento. Y abro un paréntesis porque esto es importante, o sea, por eso estas prácticas como el yoga y meditación trascendental son peligrosas. La Biblia siempre dice de que el siervo de Dios debe ser dueño de sí mismo. Y lo que dice la palabra es que Dios nos ha dado espíritu de dominio propio. Es decir, el propósito de Dios es que nosotros siempre tengamos nuestra mente al 100. Pablo le dice a Timoteo, mantente sobrio, que seamos dueños de nosotros mismos. Eso de que ponga su mente en blanco, que no piense en nada, que piense en cero, es una puerta al mal. Y lo que la droga hace es eso. O sea, yo hablo esto inclusive desde mi experiencia, porque esto de encontrar el punto blanco de la mente es un requisito para el desdoblamiento, la proyección astral que hacen los brujos. Ahora, el tema de la droga hace eso, la persona ve cosas, ve que lo persiguen, ¿sí? Y efectivamente él tuvo un contacto, se abrió una puerta, está viendo el mundo espiritual oscuro, está viendo los demonios persiguiéndoles y la persona enloquece, porque eso es una locura, ver el mundo oscuro. Sí, claro. Ahora, hay una posesión allí. Esto es impresionante porque me contaba a mí un hermano que él en cierta ocasión pasó y viendo una joven en esta condición en la calle tirada, oró por ella así nada más. Ella estaba dormida y él oró por ella en su mente. Dice que desde ahí esa mujer donde lo veía lo insultaba, le escupía. ¿Sí? O sea, mire la oración que él hizo, como de alguna manera ofendió a los demonios que tenían poseída esta joven. ¿Sí? Entonces es una degeneración del cuerpo que producen estos espíritus
y que en otras ocasiones es más sutil, ¿no? Como cuando se envía un espíritu de brujería o cuando se le abre la puerta a un demonio por X pecado, porque hay pecados que abren puerta a los espíritus, producen enfermedades también en nosotros. Y eso entonces hay que analizarlo si ese es el caso. ¿Ok? Bueno, vemos inclusive otro tipo de enfermedad todavía más particular. Daniel 8:27, ¿quién lo lee? Daniel 8:27. Sí, así. Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo hasta algunos días. Oiga, Daniel estuvo enfermo, ¿sí? ¿Y si saben ustedes por qué estuvo enfermo? Causa de la visión. Por causa de la visión, mire. A él se le apareció el ángel, él ve la visión, ve la revelación, ve la gloria de estos ángeles y queda enfermo por varios días. Entonces, inclusive el contacto de nuestro cuerpo con lo espiritual divino nos puede enfermar. Por eso nosotros ni siquiera estamos en condición de una manifestación gloriosa de ese nivel. Por eso mismo dice el apóstol que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, nuestro cuerpo carnal, nuestro cuerpo caído, frente al contacto divino, no lo soporta. Y siempre que los hombres de Dios tenían una visión, lo que decía, una visión, por ejemplo, del Señor, como Isaías, como Juan, lo que decían es, al verlo caí como muerto. Es decir, al instante el cuerpo pierde la fuerza y se desploma frente a la revelación de lo divino. Así que uno a veces puede decir, no, Señor, ¿por qué no te me apareces? A veces hablamos de lo que no sabemos y pedimos lo que no entendemos. O envía el ángel, y, en fin, pero ese tipo de contacto en muchas ocasiones produce un debilitamiento del cuerpo humano, ¿sí? Por la misma condición que rige el cuerpo humano en su naturaleza caída. Entonces, la santidad de la esfera divina, nuestro cuerpo se siente golpeado por ella y podemos inclusive sufrir una enfermedad o quedar enfermos como Daniel por varios días a causa de la visión, ¿sí? Entonces, mire que aquí empezamos a encontrar razones todavía mucho más particulares. Por eso no podemos juzgar todas las enfermedades con la misma regla, ¿sí? Porque alguien podría decir, no, Daniel está enfermo, eso quién sabe qué pecado habría cometido. No cometió ningún pecado, solamente que se le apareció. Entonces, hay un sinfín de causas. Ok. Bueno, otra causa que nos da la palabra del Señor, y bueno, yo creo que esta también cae dentro de la segunda que tocamos, pero vamos a leer la primera de Corintios 11:30. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ok, aquí el tema estaba todavía más delicado, porque no solamente había enfermos, sino que también ya había, como decimos nosotros, pues, folclóricamente muchos habían ya colgado los guayos, ¿sí? ¿Por causa de qué? ¿De qué viene hablando Pablo acá? ¿Cuál es el tema del trozo del capítulo que viene hablando Pablo? Alguien que estaba con la... No, Indignamente. la cena del Señor. Cena indignamente. Entonces, resulta que en Corinto, pues, volvieron la cena del Señor, pues, algo, pues, de mucho desorden, pues, inclusive dice Pablo que se emborrachaban en la cena del Señor. Unos traían porque comían, pero otros no tenían nada. Y Pablo dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué es esta cosa que está pasando acá? No comían. Y traían vianda y todo para la cena del Señor. Y Pablo lo que dice es, el que tenga hambre coma en su casa, pero esto de la cena del Señor no es para que vengan acá y coman y formen esto, no. Por esta causa muchos están enfermos y aún otros han muerto. Y mire que entonces también, bueno, les decía que este entra también en la segunda porque esto también es una reprensión divina. Es decir, ellos no discernían la solemnidad de lo que se estaba haciendo y esto conllevó a que Dios los reprendiera o los castigara, como sigue diciendo el texto, de que somos
para no ser juzgados con el mundo, somos castigados por Dios. Y ¿cómo entonces los castigó el Señor? Por medio de enfermedades, inclusive otros por medio de la muerte. Y aquí entra el tema de Juan, que dice que hay pecados de muerte por los cuales yo digo que no se pida. Es decir, es un cristiano que comete cierto pecado que Dios lo castiga o lo disciplina con la muerte de su cuerpo físico. Entonces, este es el caso también de Corinto, de que no estaban discerniendo, y esto lo podemos ampliar inclusive un poco más, en el sentido no solo aunque el texto está hablando de la cena del Señor, lo podemos ampliar un poco más en todos los aspectos, en cuanto a lo que es las cosas solemnes de Dios, porque a veces no se le da la solemnidad a lo que es de Dios y puede haber una reprensión de una enfermedad, como por ejemplo el sacerdote tenía que tener la solemnidad y las condiciones para entrar a ministrar al templo, ¿cierto? O como cuando cargaron el tabernáculo de una manera Indebida, que Usa perdió la vida. Entonces, lo podemos ampliar a todo lo que tiene que ver en cuanto a la solemnidad, a las cosas que se hacen inclusive en la iglesia, porque hay gente que ve esto como muy folclóricamente, ¿cierto? Y que sí, así, o la salita allí, no, pero es que esto es algo solemne porque el Señor está entre nosotros. Amén. Amén. Y el hecho de que el Señor esté entre nosotros vuelve esta reunión solemne. Amén. Y lo que se hace para Dios, las ofrendas, o sea, nosotros no podemos dar las ofrendas a veces como que, como folclóricamente, inclusive eso se debe hacer con solemnidad, porque es para el Señor, todo lo que damos al Señor, ¿cierto? Lo que ofrecemos a Dios lo hacemos solemnemente, sabiendo que del Señor son todas las cosas. Amén. Hay personas que ofrecen o dan o su ofrenda o su diezmo o lo que ofrecen. Hay personas que al ofrecerlo creen que lo están dando a un hombre, o creen que lo dan al pastor, o creen que lo dan a la obra o a la misión. No, nosotros debemos de tener algo claro, y es que lo que ofrecemos al Señor lo ofrecemos. Amén. Y si lo ofrecemos al Señor, pues debe ser con una total reverencia y respeto, ¿sí? Porque el Señor está sobre todos los cielos. Amén. Ese fue el problema de Abel y de Caín. Hay quienes dicen que es que el problema de Caín fue que trajo lo peor. No, él trajo, dice la Biblia, que él trajo lo mejor, trajo lo bueno de la tierra, ¿sí? Pero ¿cuál fue el problema de Caín? Que Caín o sea, él no supo a quién estaba dando, ¿sí? Entonces él lo hacía como una obligación. Porque su corazón, dice la Biblia, vio Dios a Caín y a su ofrenda. O sea, Dios primero ve al ofrendador antes de ver su ofrenda, ¿sí? Y cuando Dios ve a Caín, vio que su corazón no venía en esa ofrenda, sino que lo hacía como una obligación. Y por eso no vio Dios con agrado la ofrenda de Caín, porque lo que dice el texto es que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente, es decir, la ofrenda de Caín era excelente, pero la de Abel era más excelente sacrificio. ¿Por qué? Porque su corazón venía en ella. Así que esto es importante tenerlo en cuenta. Una enfermedad puede ser producto de eso, o el caso de Belsasar. ¿Recuerdan a Belsasar, rey de Babilonia? Mandó a traer los utensilios del templo y formó la fiesta. Y ahí viene entonces la mano que dice Tekel Uparsin, ¿cierto? Mene, mene, Tekel Uparsin. Y sencillamente Dios lo reprendió y murió esa misma noche. Entonces, esto es el tema de lo que tiene que ver con las cosas sagradas. Nosotros debemos darle esa solemnidad, ¿cierto? Ese respeto a lo que hacemos para Dios, tanto aquí o todo lo que tiene que ver con el tema de Dios. Y aquí pues particularmente nos está hablando el apóstol de la cena del Señor. Es decir, en el momento en que hacemos la cena del Señor hay que darle a tal acción el respeto y la reverencia que esto representa, porque representa el pacto de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero que los hermanos en Corintios no estaban viendo, ellos creían que sencillamente era comer y beber. Y por esto inclusive algunos ya habían muerto y otros estaban
enfermos. Entonces, en este caso, vuelvo a lo que vengo diciendo, allí es donde hay que aprender a diagnosticar. Pablo le dice, la enfermedad de ustedes es porque ustedes están haciendo las cosas indignamente. Así que no era Pablo de decirles, mira, lo que pasa es que hay un demonio, venga, le reprendo el demonio, o lo que pasa es que somos humanos y nos enfermamos. No, sencillamente ustedes están siendo castigados por Dios porque están haciendo las cosas indebidas, así que arrepiéntanse si quieren ser sanos. Esta era la solución. Ok, claro hasta ahí. Amén, amén. Bueno, y vamos entonces a tocar un último punto respecto a la causa de las enfermedades, ¿sí? Aunque como les decía al principio, siempre se puede hablar mucho respecto al tema. Hay mucho que decir. Hablamos someramente ahorita también respecto a inclusive cómo nos alimentamos, cómo comemos, porque si yo como lo que no debo de comer, ¿cierto? Y mantengo, o no sé, en fin, un desorden, por así decirlo. Mire, cuando yo era soltero, cuando uno es soltero y cuando uno no vive en la casa del papá y la mamá, uno tiende a ser muy indisciplinado con la comida. Uno donde lo agarró la noche come, y si hubo comió, y si no, no comió. Y eso trae enfermedades. Sí, trae enfermedades, y uno de los problemas gástricos es causa de eso. Y yo, bueno, gracias a Dios, hace muchos meses ya que no me ha molestado este problema gástrico, pero yo tuve tiempos donde me molestaba bastante, y es producto de eso, de que si yo tenía para comprarme una ponimalta, me la tomaba y ya, comía un pan, y cuando habían 2 o 3 almuerzos me los comía, porque a veces llegaba donde alguien me ofrecía almuerzo, pasaba a otra parte y también me ofrecían almuerzo y me lo comía. Toda esa indisciplina genera problemas en uno, ¿sí ves? Entonces, podemos hablar de muchas cosas respecto a la enfermedad, ¿sí ves? Y yo ya ahí no puedo agarrar a reprender un demonio. Yo no, hermano, venga, le reprendo ese demonio de gastritis. No, sencillamente usted está dándole un mal funcionamiento al cuerpo, porque el cuerpo es una máquina, ¿cierto? Agarre usted una máquina y úsela mal, la va a dañar. Por eso cuando usted compra un aparato, lo primero que dicen las indicaciones de garantía es, ¿por qué no hay garantía? Mal uso, ¿cierto? O sea, por eso ahí dice cómo usarlo, porque si lo usa mal no le van a dar garantía. Venga, es que yo compré este teléfono, pero mira que lo estaba lavando en el lavaplatos y se me dañó, no sé por qué. Pues le van a decir, no hay garantía, porque él dice que no lo echa al agua, ¿cierto? Así que, bueno, nuestro cuerpo es algo muy complejo. Son 11 sistemas que funcionan dentro de nosotros, y necesitan también un cuidado, y a veces esa indisciplina pues nos produce enfermedades. Pero el último punto que quiero tocar es el tema de que también en las enfermedades a veces hay un propósito divino o una prueba, y que no siempre tiene que ser ni porque somos humanos, ni porque hay un demonio, ni porque estamos siendo reprendidos, ni porque hemos visto un ángel. A veces sencillamente es porque Dios nos está probando, o porque hay un propósito en la enfermedad. Porque a veces usted no pide algo y la única forma es esa. Sí, la enfermedad puede conllevar, es decir, puede ser un camino a algo que Dios quiere hacer, como por ejemplo el caso de Lázaro. La Biblia dice que el Señor le dijo a sus discípulos, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo del Hombre sea glorificado por medio de ella. Ahora, por eso, allí, en este tema de las enfermedades, uno muy importante es conocer el diagnóstico, que cómo se logra por medio de la oración. ¿Sí? Comprendemos realmente qué es lo que Dios quiere hacer. Segundo, entender cuando hay un acto soberano divino. Por ejemplo, vamos a leer 2 de Timoteo 4:20. Segunda de Timoteo 4:20. ¿Quién lo encontró que lo pueda leer, por favor, en altavoz? 4:20 dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trofimo dejé en Mileto enfermo.
Ok, mire lo que dice Pablo aquí, que tuvo que dejar a Trófimo enfermo en Mileto. Y podemos decir, bueno, pero Pablo, ¿por qué no oraste por él? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque sencillamente Pablo era un hombre que tenía tanta unción que oraba por los enfermos y eran sanados. Es más, resucitaba a los muertos porque en cierta ocasión se le quedó dormido un muchacho mientras predicaba, ¿cierto? Yo aquí predico 1 hora, pero ese día dice la Biblia que Pablo se extendió hasta la madrugada. Claro, se le quedó dormido un joven y se desplomó de un segundo piso, no sé, estaba en un lugar alto, se cayó, lo cierto es que se dio a donde era y murió. Y Pablo oró por él y resucitó el muchacho. Ahora podemos decir, bueno, Pablo, pero ¿por qué no oras por Trófimo para que se sane? ¿Por qué lo dejaste enfermo en Mileto? Seguramente ya había orado, ¿cierto? Y no había sido sano. ¿Por qué? Seguramente había una razón por la cual Trófimo estaba enfermo, algún propósito de Dios para con él. Y ya, o sea, nosotros no podemos decir que es que por todo enfermo que oremos se tiene que sanar, no. Allí opera la soberanía de Dios, es decir, hay causas y razones por las cuales una persona no se puede sanar, y entre esas causas está que a veces sencillamente Dios la está probando. Y la va a tener allí porque quiere enseñarle algo, porque quiere que aprenda algo, como el caso de Job. O sea, Job no estaba enfermo porque es que fue una mala persona, porque cometió un pecado, porque Dios lo estaba castigando, que era lo que creían sus amigos, ¿cierto? No. Ni estaba enfermo sencillamente porque éramos humanos, ni estaba enfermo porque había visto un ángel y una revelación muy grande, sino que Dios lo estaba probando. Amén. Hay muchas cosas en la grandeza de Dios que, si miramos también al apóstol Pablo, también sufría una enfermedad. Y muchos dicen, bueno, si él sanaba, ¿por qué no se sanó, cierto? Y eso está en 2 Corintios 12:7 y vamos a leerlo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7. 12:7. Sí. Para que no sea orgulloso por la sublimidad de las revelaciones, me han clavado una espina en el cuerpo, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me haga un soberbio. Ok, mire lo que le pasaba a Pablo, y bueno, la mayoría de teólogos coinciden que este aguijón se refiere a una enfermedad, ¿cierto? Una espina en su cuerpo. Es decir, como que algo lo agobiaba en su carne. Y la mayoría, como les digo, coinciden que era una enfermedad que él tenía. ¿Por causa de qué? Bueno, mire el tema aquí y el propósito de la enfermedad. Lo que dice la palabra es que Pablo era un hombre que había tenido muchas revelaciones. Es más, a Pablo nadie le predicó el evangelio. Partamos de ahí. Pablo le fue revelado el evangelio por el Espíritu mismo. Y dentro de los apóstoles yo creo que no hay un mejor expositor del evangelio de Cristo que Pablo. El mismo Pedro, que era de los 12 apóstoles del Cordero, dice que al hermano Pablo le han sido reveladas cosas difíciles de interpretar, los cuales los indoctos tuercen para su propia perdición. Así que este hombre nos dejó las cartas, que es cierto, y dice la teología que la carta a los romanos es la columna vertebral de la iglesia respecto a la doctrina. O sea, unas enseñanzas tan profundas, y las recibió del Señor. También dice que fue llevado al tercer cielo, de donde oyó cosas inefables que a ningún hombre le es permitido hablar. Entonces a veces esa parte humana nos traiciona y nos puede generar orgullo. Así que frente a esa problemática, ahora Pablo empieza a percibir que en su cuerpo hay un mal. ¿Qué hace Pablo? Es lo que siempre debemos hacer, mire. Pablo no corrió a la UCI ¿cierto? de allá de Antioquía, no. Él oró. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Siempre es importante primero orar, y ahorita vamos a concluir con eso. No queriendo decir que no hay que ir al médico, no, sino cuando entendemos la causa de una enfermedad, entonces sabremos si vamos o no. Ahora, oró 3 veces, y es importante. Por eso es importante entender las razones. Entender las razones.
Y la lógica de la vida, claro está, porque vuelvo al punto, si yo voy, digamos, estamos en 0 grados, estamos en este invierno aquí en Mar del Plata, yo me voy, me chupo el frío de la noche, llego enfermo, al otro día, entonces voy a orar por qué causas esta enfermedad. No, no es necesario que ore, sencillamente es porque usted se va a llevar frío toda la noche, ¿cierto? Ahora, pero Pablo empezó a experimentar una enfermedad y oró 3 veces y el Señor le contestó. Y le dijo, Pablo, ¿cuál es la causa? La causa es que usted es un hombre que ha tenido mucha revelación, el orgullo lo puede visitar y lo puede desequilibrar, así que esta enfermedad te va a recordar que eres sencillamente un vaso de barro y que la gloria y la excelencia son de Cristo. Ahora, ¿qué dijo Pablo? Señor, si esa es la causa, me alegro en la enfermedad. O sea, me gozo en ella. ¿Por qué? Porque si esta enfermedad va a permitir que Cristo extienda tabernáculo sobre mí, gloria a Dios por la enfermedad. ¿Cuánto tiempo la llevó? No sabemos, pero la llevaba gozoso porque conocía el propósito de ella, ¿cierto? Entonces, cuando uno entiende el propósito, porque si hay un propósito o una prueba en la enfermedad y uno lo entiende, pues lo sobrelleva con alegría, lo sobrelleva con amor al Señor. Y no está buscando allí el médico, aquel o el otro, porque a veces es lo que nos pasa a los humanos. Queremos, ante el más mínimo dolor, queremos quitárnoslo, pero nunca a veces frenamos y reflexionamos, Señor, ¿por qué causa y qué es lo que quieres? ¿Cierto? Bueno. Timoteo 5:23. Primera de Timoteo 5:23. Sí. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Ok, aquí vemos a Timoteo también como con un problema gástrico, ¿cierto? Porque dice el apóstol de que le manda a Timoteo decir, ya no bebas agua, sino un poco de vino. No sé, tal vez el vino le había servido a causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Volvemos al punto, ¿por qué no había orado Pablo por él? Si era inclusive uno de sus hijos en el Señor y de su... Timoteo era como la mano derecha, pues, de Pablo. Así que, mira, aquí vemos todavía un acto soberano del Señor y tal vez un propósito en la vida de Timoteo. O tal vez sencillamente le pasaba a Timoteo lo que me pasó a mí, que no comió como era cuando era muchacho, ¿cierto? O tal vez se indisciplinó un poco con la comida y le quedó esa gastritis. Entonces, hay cosas en las que uno tiene que aprender a ser responsable con uno mismo y con su cuerpo, más sabiendo que es templo del Señor. Amén. Amén. Gálatas 4:13. Gálatas 4:13. ¿Quién lo encontró? Sí, 4:13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Ok. Entonces mire lo que pasó aquí con Pablo, ¿no? A los hermanos de Galacia. O sea, por causa de una enfermedad él se tuvo que quedar ahí y les empezó a predicar el Evangelio, ¿cierto? Y ahí se formó la iglesia. Entonces, podemos ver que esta enfermedad inclusive tenía un propósito, era que él se quedara ahí. Amén, amén. Que si no se hubiera enfermado, pues tal vez hubiera seguido y la iglesia no se hubiera fundado. Mire que inclusive en estos elementos tan sencillos, una enfermedad puede tener un propósito como ese. Amén. Alguien contaba en cierta ocasión un testimonio que estando en casa se agravó así de un momento a otro, se agravó y se complicó. Y claro, cuando uno ve que alguien se agrava, pues ahí mismo vámonos para el hospital y pues se lo llevaron. Y bueno, lo llevaron a la clínica y allá estuvo haciéndole exámenes y eso. Y lo que hizo él cuando estaba allí, contaba, es que le compartió el evangelio a la persona que tenía al lado. ¿Sí ves? De su compañero ahí de habitación, y el Señor hizo un milagro en la vida de esa persona. Y después de esto, él dice que él sintió que se sanó. Y ya. Entonces, aun si este es el caso, mire que puede ocurrir algo así, en que alguien puede enfermarse sencillamente porque
Dios necesita que se quede ahí, pues si no se enferma, pues se va. Así que Dios es... A ver, yo he aprendido algo en la vida espiritual, en el Evangelio. Uno no puede meter a Dios en una caja. Amén. O sea, uno no puede decirle a Dios qué hacer. Porque alguien puede decir, bueno, Dios, ¿por qué no se le apareció en sueños a Pablo? Y le dijo, Pablo, quédate en este lugar porque necesito que hagas una iglesia. Porque antes permitió que se enfermara para que se quedara. Es Dios. Y Dios hace como Él quiere. Amén. Sí, Gloria a es. Dios. Y lo que hizo fue pues, permitir que Él se enfermara, se quedó allí, bueno, les predicó el Evangelio a los hermanos en Galacia. Entonces miren que nosotros no podemos calificar todo con una misma regla. O sea, nosotros a veces queremos tomar a Dios y así, o sea, si es esto, es por esto. Usted está enfermo es porque usted está en pecado. Confiese el pecado. No, no siempre es así. O sea, hay muchas cosas que son diversas y lo que dice la Biblia es que los entendidos entenderán todas las cosas. Concluimos en 2 de Crónicas 16:12. Segundo de Crónicas 16:12 y allí concluimos en este texto. Crónicas. 16:12. ¿Qué fue 16:12? ¿Qué le dice? En el año 39 de Segundo de Crónicas Segunda de Crónicas 16. 16:12. Sí, ese es en el que estamos. 16:9. 12. 16:12. Sí. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos. Ok. Entonces, no buscó al Señor, sino a los médicos. Y concluimos aquí en esto con Asa porque dice que enfermó de los pies, ¿cierto? No sabemos qué le dio en los pies, en fin. El tema es que en vez de buscar a Dios, buscó a los médicos ahorita. Hay quien toma en este texto para decir que no se debe ir al médico. Es un desequilibrio también, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Cristo mismo dijo que los sanos no tienen necesidad, no son los sanos sino los enfermos los que necesitan al médico. Eso lo dijo Cristo mismo. Así que sí, hay la necesidad de un médico. Lucas era médico, ¿sí? Lucas, quien escribe el Evangelio según San Lucas y quien escribe Hechos de los Apóstoles, era médico. Así que no hay mal en la medicina. Dios inclusive usa la medicina. Por ejemplo, cuando enfermó Ezequías, ¿cierto? Que el Señor le da 15 años más de vida, lo que el profeta dice es, bueno, hagan una masa de higos y póngasela ahí, eso es medicina, ¿cierto? Y la Biblia dice que en la Nueva Jerusalén las hojas del árbol será para la sanidad de las naciones. Entonces, siempre que hay medicina, tienen que haber médicos, ¿cierto? Así que no es que haya un problema en los médicos. El problema yace es en que a veces el cristiano, frente a la enfermedad, inmediatamente corre al médico, sin darse un tiempo de reflexión y de buscar la voluntad del Señor respecto a lo que Dios quiere. Si lo que Dios quiere es que sencillamente o me está probando y debo pasar X número de días con la enfermedad y quiere que yo entienda algo, o sencillamente es que abrí la puerta a un demonio y me está afectando con una enfermedad, o sencillamente de que no tuve lo que pasó en Corinto, ¿no? De que no hice algo tal vez irreverentemente o estoy siendo reprendido, o sencillamente es una enfermedad de que producto de mi humanidad que se desgasta. O sea, es importante eso, cuando uno busca al Señor, uno entiende en el Espíritu, como el caso de Pablo. Pablo oró al Señor y el Señor le dijo, Pablo, es por esto. Así que Pablo dijo, listo, yo cargo la enfermedad con alegría, ¿cierto? Hay cosas que uno tal vez no quisiera recibir de Dios a ver, porque a veces Dios no nos responde, porque muchas veces nosotros no queremos hacer la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios sencillamente es que estemos enfermos. Y a veces no la queremos porque queremos estar aliviados. Pero lo que dice la Biblia es que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Si la voluntad de Dios es que yo esté enfermo, eso es agradable y perfecto.
algo hará Dios que va a ser muy bueno para mí y para el entorno. Pero cuando yo sencillamente porque me duele tengo que ir al médico, porque sí, porque no puedo estar enfermo, sin antes de pronto entender más detalladamente qué es lo que Dios quiere hacer a través de esta situación que me agobia, entonces allí es donde entramos en el problema de Asa, ¿cierto? De que él no reflexionó por un momento, no dijo, hombre, esta enfermedad será por qué, o Señor, ¿qué es lo que usted quiere? O Señor, ¿será que es que debo arrepentirme de algo? O Señor, es que me estás probando, quieres ver mi fe, no sé, quieres desarrollar en mi paciencia, ¿o qué hago, Señor? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Sí? Entonces, bueno, ya si el Señor te dice, no es sencillamente una prueba, no es nada, sino que, bueno, te metiste por a un basurero a pie limpio y te pegó un hongo, ¿cierto? Entonces, pues vaya al médico y mira a ver qué le manda para eso. Pues si Dios te quiere sanar milagrosamente, también lo puede hacer. Sí, el punto es que no seamos tan radicales y desequilibrados y que busquemos siempre la voluntad del Señor. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Porque si hay una enfermedad que me está probando, por más médico que le meta eso, voy a perder la plata. ¿Sí? O sencillamente si Dios me está reprendiendo por algo, lo mismo. Lo que debo encontrar es el pecado, tal vez en el que ofendí a Dios, que el Señor me conceda luz y yo pueda arrepentirme y salir adelante de todo esto. ¿Me hago entender? Amén. Bueno, entonces vamos a terminar aquí ya. En esta mañana le damos gracias al Señor por su palabra que es santa.